¿Quién prefiere que presida España a partir del 28 de abril? Quien escojan los votantes españoles. ¿No tiene una preferencia? Mi preferencia es el 1 de octubre. Mi preferencia es la República Catalana, que tenga la mejor de las colaboraciones con el Reino de España. Laura Borràs, la número 2 de la lista de Junts per Cat y dirigente de su plena confianza, afirma que no es problema de ustedes si España se puede gobernar o no tras las elecciones. ¿Está de acuerdo en que da igual si España es ingobernable? Insisto en que la decisión de quién debe gobernar España pertenece a los electores españoles y su decisión habrá que respetarla. ¿Qué decimos nosotros? Que cuando España ha sido ingobernable es cuando ha dado la espalda a Cataluña. Y por tanto, si continúa dando la espalda a Cataluña, es evidente que quien apuesta por la ingobernabilidad y la inestabilidad son los partidos políticos españoles. Nosotros estamos donde hemos estado siempre. Oriol Junqueras asegura que Esquerra no facilitará ni por acción ni por omisión un gobierno de extrema derecha. ¿Junts per Cat actuará del mismo modo? Porque lo decidirán los españoles, pero también los votos de Junts per Cat llegan al caso. Teniendo en cuenta que nosotros somos también diana, y quizá la primera de las dianas, de partidos como Vox, es evidente que ni por activa ni por pasiva la ultraderecha europea o española o donde sea va a contar con nuestra simpatía, jamás. ¿Y con el voto? Jamás vamos a votar a un candidato de la derecha o de la ultraderecha, jamás. Pero si dependen de sus votos, que Sánchez sea o no sea presidente, ¿qué harán? Este es un problema que tiene el señor Sánchez Pedro, no el señor Sánchez Jordi. Pero para que nos entendamos, si el señor Jordi Sánchez debe decidir si el presidente es Pedro Sánchez o Pablo Casado, ¿qué va a hacer? Esto lo va a decidir el señor Pedro Sánchez. Porque si el señor Pedro Sánchez llega a la tribuna de los diputados, del Congreso de los Diputados, con el no tatuado en la frente, tiene un problema. Si, sin embargo, el señor Pedro Sánchez entiende que lo mejor en política es el sí, que es donde estamos nosotros, donde está el señor Sánchez Jordi, el escenario cambia. Pero este es un problema que va a tener el señor Pedro Sánchez eventualmente el 29. Nosotros vamos a tratar de que el mandato del 1 de octubre tenga la voz más alta y fuerte y clara posible en estas elecciones. Pero si Pedro Sánchez no acepta negociar un referéndum, ¿Junts per Catalunya no facilitará su investidura? Insisto que este es un problema del señor Pedro Sánchez. ¿Quiere ser elegido o no, señor Pedro Sánchez? ¿Quiere ser investido o no? Quien va a ir a la investidura, al parecer, es el señor Sánchez Pedro, no el señor Sánchez Jordi. Por tanto, quien debe convencer y atraer mayorías para obtener los apoyos suficientes es el candidato, no los demás. Los demás estamos donde hemos dicho que estábamos. No vamos a cambiar nuestra posición en relación al 1 de octubre porque el señor Pedro Sánchez tenga un compromiso electoral. Nosotros también tenemos compromisos electorales. En la moción de censura ofrecieron sus votos gratis. Esta vez, ¿los van a ofrecer gratis o van a pedir algo? Bueno, gratis, esto es lo que creyó el señor Sánchez. Creo que en política... No negociaron nada, ¿no?, para la investidura. No, pero es evidente que cuando uno, en nuestra situación, con presos políticos y exiliados, hace el esfuerzo colosal de votar una moción de censura a un candidato que apoyó el 155 y por tanto que apoyó lo que nos ha llevado a la cárcel y al exilio, pretender que esto sea gratis es un poco ingenuo. Y por tanto yo como que creo en la política es diálogo, es negociación, era evidente, y si no era de una gran ingenuidad por parte del señor Pedro Sánchez, pensar que los demás te deben dar los votos gratis y tú puedes hacer con ellos lo que quieras. ¿Le ha decepcionado entonces Pedro Sánchez en sus 10 meses como presidente del gobierno? Sí, me decepcionó que no supo aprovechar una oportunidad colosal en la democracia española, de ser el primer presidente que sale de una moción de censura, que es una moción de censura que articula una mayoría verdaderamente alternativa, sólida, en la que se podía hacer un juego político de coraje. Y él optó por ser muy conservador, casi por la cobardía, en lugar de asumir que había un momento, que viene una era, que hacen falta liderazgos con coraje. Nosotros le hicimos un acto de coraje por nuestra parte, coraje muy duro, que no siempre fue entendido en nuestras bases, pero lo hicimos. No hubo una correspondencia al mismo nivel. Pero, insisto, para que la gente nos entienda, si Pedro Sánchez es el candidato a la investidura y necesita sus votos, ¿ustedes qué le van a pedir?
Si el señor Pedro Sánchez quiere nuestros votos, quien debe pedir es él. Debe pedirle es él. Quien quiera nuestros votos, vaya, las cosas funcionan así. Y al elector que quiera que Pedro Sánchez sea presidente, que lo vote directamente, pero nosotros no presentamos al señor Pedro Sánchez de candidato. Pero, insisto, ¿el referéndum es una condición o no? El reconocimiento de que Cataluña es un sujeto político que merece ser respetado y que el derecho a la autodeterminación es un derecho no solo al que tenemos derecho los catalanes, sino que está reconocido en los propios tratados internacionales firmados por el Reino de España, esto es básico. Estamos aquí porque somos resultado del 1 de octubre. Esto pasó, esto es de verdad. Hay más de 2 millones de catalanes. ¿Quiere escuchar o no a esa realidad? ¿Se va a abrir o no a esta realidad? ¿Quiere ser Cameron, quiere ser Erdogan? ¿Quiere ser pacto o quiere ser represión? Este es verdaderamente el dilema que va a tener el señor Pedro Sánchez si quiere hablar con nosotros. Y abrirse es que haya una mesa de diálogo en la que ustedes propongan el referéndum y el PSOE... Lo que está claro es que hay que pasar las pantallas cuando tocan. Ahora estamos en la pantalla elecciones, en la que se va a jugar Cataluña muchas cosas. No es un plebiscito al señor Pedro Sánchez, no lo es. Y pretender, por parte del PSOE, muy hábilmente, pero pretender que esto sea un plebiscito o Pedro Sánchez, que es malo, o lo peor, yo creo que esto no es honesto y nosotros no vamos a caer ahí. Nosotros vamos a luchar para tener un buen resultado y para poder trasladar a Madrid la voz del 1 de octubre, que es una voz muy clara, todo el mundo la conoce. Lo que no conocemos es exactamente cuáles son las propuestas del señor Pedro Sánchez. Vamos a ver si tenemos más suerte y el 29 empieza a explicar algo. Una más, si el PSOE puede elegir, como señalan algunos sondeos, entre los grupos independentistas o los votos independentistas y Ciudadanos, ¿qué están dispuestos a hacer para que Sánchez no opte por el partido de Rivera? Pues que es al revés. ¿Qué está dispuesto a hacer el señor Pedro Sánchez para que le apoyemos? Esto va así. Nosotros ya demostramos una vez que somos capaces de votar. Y lo hicimos. Condiciones muy duras, insisto. ¿Qué gesto de la misma altura, de la misma correspondencia de coraje, está dispuesto a hacer el señor Pedro Sánchez? ¿Va a escoger la cobardía de la represión o el coraje del diálogo y el pacto? Esto aún no lo sabemos. Si no hay gesto, ¿están dispuestos a que España vaya a unas... Yo no pido un gesto, estoy hablando de un cambio de cultura política en España. La cultura política del 155 con todos sus matices, pero en la que está el PSOE, en la que está, además, de forma entusiasta, leyendo su libro, el señor Pedro Sánchez, o la cultura política hija del 1 de octubre, en la que hay también, evidentemente, muchos matices. Pero esto es lo que está en juego. Continuar declinando cultura política del 155, con todos sus matices, el menos malo, el peor, el más de derechas, el menos, no lleva a ninguna solución. Ahí no estamos nosotros. Repite mucho el mandato del 1 de octubre. ¿Cuál es el mandato? Porque hubo gente que votó, hubo gente que no votó y era un referéndum ilegal. Era un referéndum válido, fue un referéndum, decidimos en unas condiciones muy adversas votar a favor de una república catalana, apostamos por hacerlo a través de unos medios casi inéditos en el camino de los países para ser independientes, como es puramente urnas, papeletas, no violencia. Sabíamos que esto iba a ser difícil y largo, pero este es el mandato y de ahí no nos hemos movido. Para que sea válido tendría que tener un reconocimiento internacional que no ha tenido. Tendríamos que haber pedido ese reconocimiento internacional que no pedimos por las circunstancias que se dieron, pero ese es un camino que empezó. ¿Cree que si lo hubiesen pedido, lo hubiesen conseguido, ese reconocimiento internacional? En aquel momento, si no lo pedimos fue por alguna razón, pero este es un proceso largo. Dije siempre, recuerdo haberlo dicho con este mismo símil, que no existía un botón que lo apretaras y te saliera una república inmediatamente. Esto era un camino que empezaba, era un camino largo, en el que hay que ir pavimentando este camino. Ya salimos de ahí, ya hemos empezado. Es duro, es difícil, es largo, hay muchas incertidumbres, pero ese camino ha empezado. Quien no lo quiera ver está dando la espalda a la realidad en Cataluña. Esto ha empezado. Y va a haber un momento en que, sí, la pantalla reconocimiento se va a tener que plantear, pero siempre dije, y digo aún, que antes del reconocimiento hay que ganar el conocimiento. Y hoy, en términos de conocimiento, el conflicto en Cataluña es mucho más conocido del que no era hace un año y medio.
President, los candidatos de Junts per Catalunya escribieron un artículo desde Soto del Real en el que recordaban que en política, decían, es imprescindible revisar, sacar conclusiones y modificar lo que sea necesario para reorientar la acción. ¿Usted revisaría algo de lo que ha hecho? Con los compañeros de Soto, también con Dolors y con Carme, y los compañeros del resto del exilio, hemos tenido este año y medio muchas posibilidades de intercambiar opiniones. También algunos han escrito, hemos escrito libros, nos hemos leído mutuamente, y evidentemente siempre toda actividad, y además una actividad de esta trascendencia, no es una ciencia exacta ni es una máquina impecable. Yo he reconocido errores claros, no he tenido ningún problema en reconocer errores. Lo que sí me ha sorprendido es que en todo ese año y medio en que nosotros creo que hemos hecho un ejercicio de autocrítica importante, público, del lado de 155 yo no he oído ninguna autocrítica, ni del lado del rey, nada. El rey continúa siendo el rey del 3 de octubre. Los de 155 continúan siendo orgullosamente partidarios del 155. No tienen nada, verdaderamente nada que revisar. ¿Por qué dirigentes encuadrados en el sector moderado como Marta Pascal, pero también Carles Campuzano o Jordi Xuclà, no les han permitido estar en la lista? No hemos vetado a nadie. El proceso de elección fue aprobado por el Consejo Nacional del partido con una abrumadora mayoría a través de los procedimientos internos que el partido fijó. Esto fue así. Lo que también es cierto es que estábamos hablando de una coalición. No solo había el espacio directamente Partit Demòcrata, había el espacio de Junts per Catalunya que no pertenece al Partit Demòcrata. Y eso se ha tenido que manejar, creo que con éxito, acomodando las dinámicas del partido y las dinámicas de este espacio no articulado que no pertenece estrictamente al partido. Pero ¿este espacio no articulado es de izquierdas o de derechas? Yo creo que de derechas no es. Somos progresistas. Creo que nos identifica bastante en nuestras políticas y el progresismo lo hemos demostrado también gobernando. El dividir exclusivamente derechas y izquierdas, nosotros somos de derechas y de izquierdas, si me permiten, no ni lo uno ni lo otro. Es un momento en que las ideologías son muy fluidas y que valores que antiguamente eran banderas de unos espacios ideológicos, hoy yo creo que felizmente son muy compartidas, o deberían ser mucho más compartidas, pero lo empiezan a ser. Por ejemplo, el cambio climático era una antigua bandera de solo una parte del espectro ideológico. Hoy cada vez, por desgracia no todos, pero cada vez es una bandera asumida por una gran mayoría. Ahí es donde nosotros, Junts per Catalunya, nos movemos. También decimos que es un espacio para ese tiempo, para el tiempo de tránsito que nace del 1 de octubre y que está dispuesto a recorrer ese camino con la máxima transversalidad y, digamos, complejidad que se refleja también en la sociedad catalana. Si sale elegido como eurodiputado, ¿irá a Madrid a recoger el acta a riesgo de que le detengan? Yo puedo coger el acta sin necesidad de ir a Madrid, y esto lo vamos a defender siempre. Yo voy a tener el acta solo con una condición, si me vota la gente. Quien me puede otorgar el acta son los ciudadanos con su voto, y si los ciudadanos me otorgan el acta la tengo. Y el hecho de que en la ley española obligue a acatar o a jurar o a prometer una constitución, eso debe acomodarse al derecho europeo. Y esto no invalida la decisión de los ciudadanos si deciden que yo tengo un escaño en el Parlamento Europeo. Es decir, que no ir a Madrid a recoger el acta, intentar recogerlo. No he dicho ni que sí ni que no, he dicho que lo que tocaría, visto dos precedentes, sería que el Estado español respetara la ley y respetara las reglas de juego de la Unión Europea. Y por tanto, como que la inmunidad se activa desde el momento en que el Estado comunica los resultados electorales, el Estado español debería garantizar que yo asumo con toda plenitud el acta de diputado. Cuando fue candidato a las autonómicas el pasado 21 de diciembre, también prometió que regresaría y no lo hizo. No, yo dije que regresaría si era investido presidente, y lo mantengo. Yo puedo ser detenido incluso siendo presidente, es verdad, pero no es lo mismo que yo regrese
sin ser presidente, cuando fui al exilio para defender la legitimidad de mi cargo y para denunciar la ilegitimidad de mi destitución, no es lo mismo regresar como ciudadano de a pie que regresar como presidente investido por el Parlamento y defender esta legitimidad. Ahora que quiere ser eurodiputado, ¿significa que renuncia a ser presidente de la Generalitat? Yo no renuncio, pero es evidente que la modificación de la ley que permitiría la investidura a distancia es algo que aún parece que no tiene ni calendario. Y las pantallas democráticas que tenemos enfrente, elecciones legislativas que van a cambiar bastante el paisaje político que vamos a tener después, y los instrumentos políticos que debemos utilizar en esta etapa, recomiendan, hacen, creo que incluso necesario, que en el proceso de internacionalización, donde se va a jugar una parte importante de la crisis catalana es en Europa, que pueda tener actividad directa allí, a la espera de, vamos a ver qué pasa en la legislatura catalana. En el juicio que se está celebrando en el Supremo hemos conocido una reunión que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2017, en la que los máximos responsables de los Mossos aseguran que les advirtieron de la escalada de violencia que podía haber el 1 de octubre y, según su versión, ni usted, ni Junqueras, ni Forn hicieron caso. ¿Es eso cierto? ¿Asumieron un 1 de octubre con violencia y llamaron a votar sabiendo que se podrían producir incidentes como aseguran los responsables de los Mossos? Yo lo que lamento es que el tribunal no haya aceptado que yo sea testigo de este juicio, para poder responder a esa pregunta en sede judicial y que pueda ser útil a aclarar todos los hechos. Nosotros siempre dijimos cosas que creo que los Mossos han dicho. Uno, los Mossos tienen que hacer su trabajo. Nunca les dimos una instrucción política. Y ahí se cae un argumento fundamental de la Fiscalía. Y lo han dicho. Y dos, y nosotros tenemos un mandato político, nosotros vamos a hacer política. Los Mossos tienen que hacer su trabajo, analizar los riesgos, pero vale por un referéndum en el que está previsto que se movilicen más de 2.000 personas, 2 millones de personas, o por un partido de fútbol de máxima tensión, o por un concierto, siempre. Y la obligación que tienen es de analizar todos los escenarios, incluso los peores. Pero la obligación del político es tomar decisiones sobre aquello. Y la prueba es que no nos equivocamos. Que la gente en Cataluña se comportó de manera absolutamente cívica y pacífica. Quienes se equivocaban, pero eso no lo decían los informes de la policía, fue la policía española. En los informes de la policía catalana no había la posibilidad de que el principal factor de riesgo fuera por parte de la policía española. ¿Pero qué fue exactamente lo que usted le respondió a los mandos de los Mossos? ¿Que el 1 de octubre era un mandato del pueblo, como dice Trapero, o que si el 1 de octubre habría incidentes declaraba esa misma noche? No, yo recuerdo muy bien lo que dice el señor Trapero, lo recuerdo porque fue exactamente como yo lo recuerdo y como lo dice él, es así. ¿Que era un mandato del pueblo? Nosotros teníamos un compromiso ciudadano, parlamentario, político, electoral, debíamos hacerlo, y que ellos hicieran lo que ellos creían que debían hacer, usando al amparo de su rol como policía judicial. Nosotros no les íbamos a dar ninguna instrucción política. Ahí el señor Trapero es exactamente, yo recuerdo también cómo lo explica él. ¿Qué sentencia espera de este juicio del proceso? ¿Larga? ¿Dura? Yo espero la absolución. ¿Y realmente cree que puede conseguirla Se puede, a la vista del juicio, debería. Pero no solo a la vista del juicio, a la vista de la política y de la democracia, debería. Sería una buena noticia para España, también para España. ¿Esto es lo que espera o es su pronóstico? ¿Cuál es su pronóstico? No soy jurista, no entiendo, y además estoy muy lejos, lo sigo cada día, casi cada día, ahora no lo puedo seguir, pero no soy jurista. Sé que este es un juicio sin garantías, sé que es un juicio político, sé que no debería estar en la cárcel, por tanto los augurios no son buenos, pero mi esperanza es aún mayor, y creo que sería, insisto, una gran oportunidad para España, que hubiera absolución. Sería una noticia muy positiva, evidentemente para nuestras familias, claro que sí, pero para la democracia española sería una buena noticia la absolución. ¿Qué le pareció la declaración de Oriol Junqueras? Yo me emocioné con todos, y además a diferencia de mucha gente, abogados o gente de la política en Cataluña que puede visitarlos, yo no los puedo visitar.
no podemos tener un contacto, no los puedo ver, no los puedo escuchar, sentir. Y para mí fue la primera vez que lo pude hacer y por tanto me emocionó, sobre todo en el plano personal, como me emocionó Jordi Sánchez, Jordi Turull, Raúl, todo el mundo. Escucharles no te puede dejar indiferente. ¿Y la de Trapero? Aprecio mucho al Major Trapero, como profesional, como persona. Siempre ha sido muy claro conmigo, él no es independentista. Él no estaba como jefe de los Mossos por sus ideas. Yo recibí mucha presión, para no nombrarlo mayor, de sectores, digamos, independentistas en el gobierno, y lo hice, porque yo privilegié la faceta de policía democrático, de policía europeo, con convicciones de policía de una sociedad moderna, a sus ideas, que siempre me dejó claro, él no es independentista, pero yo no quería un Mosso independentista o no independentista, quería un Mosso, el mejor de todos. Y por lo tanto Trapero tiene sus opiniones, pero como policía yo creo que ha dejado el nivel muy alto. Se ha publicado que usted le ofreció a Trapero ir en unas listas electorales, No, ¿es cierto? no es verdad, no es verdad. ¿Su gobierno negoció con el gobierno de Mariano Rajoy durante las semanas del octubre de 2017? Sí. No solo con el señor Rajoy, sino también con relevantes miembros del PSOE y del PSC, que hicieron de intermediarios o casi de parte en esas conversaciones. Intentamos, al menos, intentamos. ¿Qué le ofrecía el gobierno de Rajoy en aquel momento? Le ofrecí lo que hice. ¿No, ¿qué le ofrecía a usted el gobierno de Rajoy? Bueno, antes del 10 de octubre ofrecía claramente un espacio de diálogo, que había realmente una oportunidad para el diálogo, que se había entendido el mensaje del 1 de octubre, que esto cambiaba cosas, que había que hablar, que si nosotros hacíamos lo que yo luego hice el día 10 de octubre, que es suspender, dejar sin efectos, no votar, que se abriría inmediatamente una ventana al diálogo, que este era un compromiso serio. Yo tenía acreditado eso directamente por los contactos que teníamos con el gabinete de Moncloa y a través de intermediarios en los que había, por ejemplo, el Partido Socialista. ¿Conserva usted algún documento que pruebe esa intermediación desde el gobierno central con ustedes? Conservo todas mis notas de aquellos días que recuperé. Yo cuando, el día 26 o 27 de octubre, todo el material que yo tenía en mi despacho lo empaqueté en una caja, lo hice transportar por una persona de mi confianza en un vehículo no oficial, en un lugar secreto. Y un año después me lo hice mandar aquí. Estaba precintada, estaba intacta y he recuperado todas mis notas que estoy poniendo en orden. Hay notas de las noches aquellas en las que yo escribía cuando me quedaba a dormir en Canonges y también hay notas de las llamadas telefónicas, los comentarios que había. ¿Quién le llamaba a usted? ¿Quién era la persona? Mucha gente, mucha gente. ¿Le llamaba alguien directamente del gobierno de Rajoy o utilizaban intermediarios? Utilizamos intermediarios y mi gabinete hablaba con Moragas, que me ha sorprendido que en todo ese juicio no haya aparecido nunca el señor Moragas. Me ha sorprendido bastante. ¿Se refiere al jefe de gabinete de Rajoy? ¿Qué papel tuvo? Era el principal interlocutor con mi jefe de gabinete en aquel momento, pero no solo el único, había Miquel Iceta, había otra gente que llevaban los mensajes de parte. Lo que luego vi es que todo eso era una gran mentira, que esta voluntad no existió nunca y que fue una construcción de un engaño para poder preparar una represión como la que efectivamente luego pasó. ¿Qué le decía el PSOE en aquellos momentos, el PSC? Bueno, decía que Rajoy no tenía voluntad de aplicar el 155, que si nosotros no íbamos a hacer una DUI, estaba previsto el pleno el lunes y se cambió porque se suspendió el pleno por el enunciado y se fijó el martes 10, que si no había una DUI había un compromiso firme, y lo tengo literal, compromiso firme de diálogo, y claro, cuando te viene eso, y además te viene con, digamos, no solo del Partido Popular, sino del Partido Socialista, mi obligación era creérmelo. Porque por responsabilidad de presidente siempre privilegié la vía del acuerdo. Evidentemente ahí me equivoqué. ¿Ese compromiso de diálogo era parecido a esa mesa de diálogo que se estaba negociando ahora con el PSOE? No, era mucho más amplio, era mucho más amplia. Se llegó a hablar incluso de la validez política del 1 de octubre. ¿Estaba dispuesto a aceptar eso el gobierno de Rajoy? Estaba dispuesto a aceptar que habláramos de que el 1 de octubre había pasado, que tenía valor político, que no era quizás suficiente para declarar la independencia, pero que esto cambiaba cosas.
el reconocimiento del marco 1 de octubre como un espacio en el que se puede hacer política. Incluso se llegó a plantear la creación de una comisión en el Parlamento de Cataluña que se llamara Comisión del 1 de octubre. ¿Y por qué no aceptó esa negociación y ese diálogo? El gobierno español, está diciendo usted, porque yo acepté, porque yo hice lo que me pidieron. ¿Qué le pidieron? Que no declarara, no hiciera efectiva la declaración de independencia y que no se votara. Y el día 10 de octubre, como todo el mundo recordará, yo no puse a votación esa declaración y yo no apliqué esta declaración. Entonces, ¿por qué cree que después de ofrecerle esto el gobierno de Rajoy no cumplió con su palabra? Bueno, porque creo que ya forma parte de la tradición política española de engañar. No es la primera vez, creo que es no es algo inédito, nos ha pasado bastantes veces. De ahí la necesidad de que haya un relator a partir de ahora, porque no nos fiamos, porque esto fue la construcción de un engaño. No querían dialogar, querían ganar tiempo para romper el momento, para romper el punto de ventaja que teníamos nosotros en términos de movilización, de preparación. Estábamos aún en funciones en el gobierno, estábamos con toda la maquinaria a nuestra disposición y por tanto estábamos en condiciones de hacer efectivo el mandato. Engañaron, ganaron tiempo, prepararon la represión y por eso no se puede entender lo que yo hice el 27 de octubre si no se entiende lo que pasó antes del 10. ¿Usted cree que si hubiese convocado elecciones como le presionaba el gobierno de Rajoy, como estuvo a punto de hacer, habría acabado aquí en Bruselas? Seguro. ¿Igualmente? Sí, seguro. ¿Y hubiese habido un proceso por rebeliones? Seguro. Esto estaba ya decidido. Y la prueba es que ofreciendo la posibilidad de convocar elecciones con unos compromisos fáciles de asumir, no se aplica el 155, se retiran de Cataluña la policía extra enviada, se para la represión y se levanta la intervención de las finanzas de la Generalitat para que pueda crearse un marco de normalidad para votar. Era fácil. Nunca asumieron un compromiso claro en nuestras garantías y por tanto yo no podía de ninguna forma hacer otra cosa. Que estaba dispuesto a aceptar eso, pero no a ponerlo por escrito. ¿Fue eso lo que pasó? Yo no quería que fuera por escrito, quería que fuera con garantías explícitas, aunque fuera con un intermediario, aunque fueran públicas o evidentemente mejor escritas, pero no era condición sine qua non que fueran por escritas, tenían que ser explicitadas. Pero cuando estábamos intentando hacer eso, nos sale la opinión formal del Partido Popular diciendo que aunque nosotros convocamos elecciones, ellos van a aprobar el 155. Ahí se acabó. Ahora, visto con perspectiva, lo que tenemos son unas nuevas elecciones en las que todos los sondeos pronostican que Esquerra va a superar a Junts per Catalunya de manera holgada, ¿no? ¿Cree que pasará? En primer lugar, nuestro objetivo no es competir por la hegemonía del espacio independentista. Nosotros estamos compitiendo con un Estado español autoritario y a quien queremos vencer es al Estado español autoritario. Este es nuestro primer punto de salida. La segunda, también decían eso en las elecciones del 21 de diciembre. Nosotros somos una formación política joven, que además lo tiene bastante todo en contra, con un apagón mediático importante sobre nuestra realidad, además con un hostigamiento personal hacia mi persona obsesivo, permanentemente la demonización del personaje e incluso la deshumanización. Y esto tiene efectos en las encuestas, pero también decían eso el 21 de diciembre. También dicen otra cosa las encuestas que hay que tener en cuenta, que hay una gran infidelidad de voto, que el voto fiel, la retención de voto es bajo en general, y que hay una gran bolsa de indecisión que va a decidir o decantar su voto, no sabemos por qué estímulos, porque hay muchos en juego, en el último momento. Pero Esquerra y ustedes no dicen lo mismo en esta campaña. Nosotros sabemos lo que decimos nosotros y intentamos convencer a la gente para que nos vote a nosotros, pero nuestra estrategia no es una competición con Esquerra, insisto, estamos compitiendo con el autoritarismo y la represión. Pero si Esquerra, por ejemplo, les pasase por delante, ¿ustedes creen que tendrían que tomar alguna decisión, reorientar la estrategia? No, porque yo creo que Esquerra, que iba por delante en los sondeos del 21 de diciembre y luego fue tercera fuerza política, no cambió la estrategia por esos resultados. Nuestro recorrido es de fondo. Somos una formación muy joven, compleja, heterogénea,
un instrumento mirando más al futuro que al pasado. Evidentemente no tenemos 80 años de historia detrás, pero sí que queremos conectar con un deseo de mucha gente de hacer política un poco más allá de los partidos. Miremos al presente. ¿Cataluña se gobierna desde Waterloo? En absoluto. Esto es uno de los errores de percepción que ya son graves viniendo de gente desinformada, pero creo que la gente que está informada, no sé, ustedes están aquí, lo pueden comprobar, les puedo dejar las llaves de la casa, o les invito a estar una semana aquí, o un mes si quieren, y lo comprueban. Solo tengo este argumento, que vengan, lo vean y lo comprueben y hagan un fact-check directo de si esto es así o no. Esto no se aguanta. Por lo tanto, usted no da instrucciones al presidente Torra. En absoluto. No lo haría por respeto a la institución y a la persona, pero es que él, además, por respeto a la institución y a la persona, tampoco lo admitiría. Pero esto no está reñido en que yo tenga un contacto fluido con él, que intercambiemos opiniones y él toma sus decisiones como no puede ser de otra forma, por favor. Usted, cuando se quedó sin presupuesto, se sometió a una cuestión de confianza. Pedro Sánchez ha convocado elecciones. En cambio, ahora en Cataluña no hay presupuestos. De hecho, llevamos 2 años sin presupuestos. Y el presidente Torra no ha hecho nada. Y eso no es culpa del gobierno central, ¿no? No sé, no conozco qué está haciendo el vicepresidente económico del gobierno en Cataluña, que es quien tiene la responsabilidad de hacer el presupuesto, y cuál es su habilidad o no para sacar adelante unos presupuestos. De momento no lo conozco. Está culpando a Esquerra de que no hay presupuestos. No. Estoy diciendo que el gobierno tiene un responsable de presupuestos, que es el que supongo que está haciendo todo y más para que los presupuestos salgan aprobados. Pero el gobierno al final tiene un último responsable, que es el presidente, ¿no? Sí, evidentemente. Y ahí el gobierno y el presidente, como no puede ser de otra manera, es solidario en lo que hacen todos los departamentos, sea el departamento de Economía o sea el departamento de Interior. Pero no es normal, ¿no?, estar 2 años sin presupuestos, ¿o sí? Claro que no es normal y no es lo que queremos, pero también quería enviar un mensaje a la oposición del Parlamento de Cataluña. Los que están pidiendo que demos cheques en blancos en Madrid porque hay que evitar no sé qué, podrían empezar aplicándose la lección y la receta en Cataluña y ayudar al gobierno de Cataluña a sacar adelante unos presupuestos. ¿Qué piensa cuando ve en la Universidad Autónoma de Barcelona los abucheos a Cayetana Álvarez de Toledo, o cuando en Vic se lanzan gritos a favor de Terra Lliure cuando pasa Inés Arrimadas para protestar? Son cosas diferentes. Yo pienso lo de la universidad lo mismo que pensé cuando yo fui víctima de eso en la apertura de un año universitario en la Universidad de Girona. Es incómodo, es desagradable, a mí no me gusta, pero hay que marcar la libertad de expresión. El caso de Vic no lo conozco en detalle, no me consta que hubiera gritos en favor de Terra Lliure y no quién los profirió. Seguro que no era nadie, ni de Esquerra Republicana, ni de Junts per Catalunya, ni del Front Republicà, ni nadie que se presente a las elecciones. Seguro, segurísimo. Y me gustaría saber quién fue exactamente, si fue una persona y con qué motivaciones. No lo tengo. Más de uno y era... Bueno, quizás sí. Pero lo que sí está claro es que ahí donde Ciudadanos ha ido a buscar provocación, que es diferente de ir a hacer una conferencia, sea en Torroella, sea en Amer, sea en Vic, no le ha salido bien. Ha tenido que agarrarse a anécdotas que para nada representan al conjunto para intentar hacer esta ingeniería de la provocación, porque no le ha salido bien. La gente le da la espalda, de forma muy civilizada. En Amer los comercios cerraron las puertas. En Torroella se giraron de espaldas. Esto es perfectamente legítimo y ahí no pasa nada, hay que convivir con ello. Yo me he encontrado con muchas protestas. Yo fui a un barrio de Badalona en la que el señor Albiol organizó una silbada monumental y yo no pude acabar mi discurso allí y lo acepté. Es muy raro que la gente que promueve una silbada monumental al presidente de la Generalitat no solo no diga nada, sino que en el Parlamento luego alardee de eso y luego se haga la víctima porque, caramba, en un lugar me han silbado. Hombre, esto es bastante contradictorio. Antes ha dicho que no estaba dispuesto a entregar un cheque en blanco refiriéndose a los presupuestos, pero eran los presupuestos generales del Estado con mayor inversión para Cataluña. ¿No se lo pensaron? El problema nunca, fíjese, nos han enredado bastante con eso de los presupuestos más sociales de la historia, más inversiones de la historia. ¿Cuál es el problema que tenemos en Cataluña? Ahora ya llevamos 40 años de experiencia. Es que no se cumplen. El problema no es llegar a acuerdos,
Si es que hemos llegado a un montón de acuerdos con el Estado español, pero es que no se cumplen, no se ejecuta. Y cuando incluso puedes encontrar una llave para políticamente acordar qué pasa con lo no ejecutado, tampoco hay correspondencia en ese sentido. Por tanto, pueden ser los mejores, que no eran tampoco, en inversión. El problema es que al final del año la liquidación, la ejecución, dista mucho de ser lo que se anunció, y es lo que no queremos que vuelva a pasar. Cuando usted dice que Sánchez la ha decepcionado, ¿qué piensa cuando escucha a Albert Rivera, a Santiago Abascal, a Pablo Casado decir que es su socio parlamentario? Bueno, estos no me pueden decepcionar porque ya vinieron decepcionados de fábrica, los señores Rivera, Abascal y Casado. Y por tanto, de Pedro Sánchez me esperaba otra cosa y por tanto ahí expreso mi decepción porque efectivamente le dimos un voto y él no correspondió. A los demás no les dimos ni les daremos el voto. Por tanto, no pueden decepcionarme, solo ratifican lo que ya sabía de ellos. Esto es una descripción de lo que está pasando en la política española. ¿Pero usted se considera socio parlamentario de Sánchez? Claro que no lo somos. No tenemos acuerdo parlamentario, no tenemos acuerdo de gobierno, no estamos en el gobierno, somos oposición. Yo creo que ahí no hay ninguna duda. Pero esto es este marco de narrativo tan ficticio en el que se está moviendo la política española, en la que vale todo. La que vale absolutamente todo, y les va a costar salir de ahí. Intentar presentar al señor Pedro Sánchez como un socio de los independentistas, por favor. Esto es que no resiste la primera comprobación de hechos. Parte de los analistas de izquierda le culpan a usted y a los independentistas del auge de Vox. ¿Qué le respondería? Bueno, es como culpar a los defensores contra la homofobia del crecimiento de la persecución homofóbica, o como culpar a los darwinistas del incremento de los creacionistas, de la narrativa creacionista. Esto no va así, somos las víctimas nosotros de eso. Ya sufrimos ataques de Vox desde hace mucho tiempo. Yo en una conferencia en Madrid, quien me interrumpió con unas manillas esposas y un código penal a la mano fue una activista de Vox, quien intentó afectar mi conferencia. Las primeras querellas son de Vox, la acusación particular es de Vox. Nosotros somos víctimas de eso. ¿Dónde han estado todos esos años cuando han visto crecer esta pulsión neofranquista en una parte de la sociedad española? ¿No tendrá algo que ver la falta de actitud o la falta de decisiones con el legado del franquismo en España? ¿No creen que tiene algo que ver en el hecho de que aún exista la momia de Franco, el cadáver de Franco enterrado en un monumento del patrimonio nacional, en el que, si no me equivoco, la última vez que lo comprobé, pagabas 9 euros el ticket de entrada y podías ir a visitar esa tumba, en la que hasta hace poco tiempo, en la web del Patrimonio Nacional, cuando se aludía a Francisco Franco, se decía jefe de Estado entre 1939 y 1975, punto. ¿No tiene algo que ver eso? Yo creo que sí. La última. Presidente, estamos en la Casa de la República. ¿Quién paga el alquiler? Lo pagan los crowdfundings que desde el primer día nos han ayudado a sacar adelante. No hay ningún euro público aquí, ni directo ni indirecto, y además todo lo hacemos a través de plataformas de donativos que felizmente llegan, y solo puedo agradecer enormemente a toda la gente que continúa contribuyendo. Yo no tengo sueldo desde el mes de julio, por decisión unilateral de la Mesa del Parlamento, que decidió suspender mis derechos económicos, a pesar de que yo soy diputado, pero también decir que gasto muy poco. ¿Y lo poco que gasta, quién lo paga también? Esto viene del Defensa Exili, y animo a la gente a poder continuar contribuyendo a esta plataforma, que no solo ayuda en nuestro caso, sino también ayuda a otros represaliados como Valtònyc, que están también aquí en Bélgica, digamos, a resguardo de esta represión inaceptable. En su caso, como lo saben ustedes, fue condenado a más de 3 años de cárcel por una letra de una canción que escribió cuando tenía 19 años. Gracias. Muchas gracias. A ustedes.